Rey Varela hace un balance bastante negro de este 2020. Lamenta que el gobierno redujese los servicios o hubiera más recaudación, pero menos gastos en la ciudad. El portavoz del Grupo Popular, José Manuel Rey Varela, ha hecho esta mañana un balance de este año excepcional marcado por la pandemia. El Popular constató una vez más el apoyo del grupo mayoritario al gobierno local para la adopción de cuantas medidas pusieron en marcha para combatir la crisis sanitaria, económica y social, pero lamentan que no se hayan aprobado antes las medidas económicas de esta segunda ola y que no vayan a llegar este año a sus destinatarios. Valoramos también positivamente la unanimidad política en la ciudad para la adopción de las primeras medidas, las medidas económicas que adoptamos en la primera ola, 2 millones de euros a disposición de los sectores económicos más golpeados. Pero de la misma manera también queremos lamentar que no se hayan aprobado a tiempo las medidas económicas de la segunda ola, a pesar de que todos estuvimos de acuerdo en el pleno del mes de noviembre. Desgraciadamente, ninguno de sus destinatarios va a recibir los importes económicos de estas ayudas esta anualidad. Como también lamentamos que estas ayudas no se completaran con las ayudas de carácter social, de conciliación y de igualdad de oportunidades que propusimos desde el principio. Por eso quiero finalizar también destacando el esfuerzo individual de la inmensa mayoría de los ferrolanos y ferrolanas. Nunca cada uno pudo hacer tanto por sí mismo y por los demás. Pandemia aparte, Rey Varela señala que terminamos el año como lo empezamos, sin presupuestos y sin proyectos. Pandemia aparte, cuando hacía el balance del año 2019, hace exactamente un año, decíamos que Ferrol terminaba el año como lo empezó. Y esto textualmente lo dijimos el año pasado en el balance. Sin presupuestos, sin proyecto y sin gobierno. Desde luego, en medio de una pandemia, creemos que estas tres cosas serían más necesarias que nunca. Si son necesarias sin pandemia, con pandemia mucho más necesarias. Y tenemos que decir que este año también acabamos el año como lo empezamos. Sin presupuestos, sin proyecto de ciudad y sin un gobierno que sea capaz de ejecutar ese presupuesto de acuerdo con un proyecto. Hoy es el Día de los Santos Inocentes y nos gustaría poder felicitar al señor Mato por presentar unos presupuestos. Pero, por desgracia, esa inocentada no valdría casi ni un día como este, sino porque es demasiado serio que Ferrol lleve 6 años sin empezar el año con unos presupuestos. Y ya digo. Asimismo, lamenta que cuanto menos gasto hay, mayor es la recaudación del gobierno local. Bueno, pues nosotros lamentamos que cuando menos gasto y menos inversión está haciendo el gobierno municipal, hay más recaudación que nunca. El avance del año 2019 en el tercer trimestre indicaba que en impuestos directos hemos aumentado en más de 1 millón de euros la previsión de ingresos en impuestos directos. Lo recaudado, efectivamente, al tercer trimestre subió 2 millones, hasta los 39,6 millones de euros. Por lo tanto, estamos recaudando más dinero que nunca y estamos gastando menos que nunca. Creo que no tiene explicación en medio de la situación en la que nos encontramos. Me gustaría llamar la atención sobre 2 cosas muy concretas. El IBI, que ya lo hemos cobrado. Vamos a cobrar más IBI que nunca. Y tenemos el IBI más caro de todas las ciudades de la provincia de La Coruña, lo cual no nos parece justificable en la situación en la que nos encontramos. Y después el tema de las multas, a pesar de que se ha solicitado una revisión en numerosos plenos, el gobierno de Mato sigue sin escuchar. Incluso llega a predecir qué es lo que sucederá en el 2021 con el gobierno de Mato si sigue todo igual. Creemos que Mato y su gobierno van a conseguir un nuevo récord en el año 2020. Y después de tanto hablar de la pandemia y de todo lo que gastábamos con la pandemia y los recursos económicos con la pandemia, creo que nos vamos a encontrar con una cifra más elevada que la del año 2018 y con la del año 2019. Y francamente no le vemos explicación a eso.
No le vemos explicación a que queden más de 13 millones de euros sin gastar de todos los ferrolanos cuando hay más necesidades sociales que nunca, cuando hay más personas en desempleo que nunca, cuando la ciudad está en un proceso de deterioro que no viene de este año ni del pasado, sino que son años consecutivos, más importante que nunca, cuando tenemos más de 300 locales vacíos solo en el barrio de la Magdalena y cuando no vemos, a pesar de que se nos prometieron, proyectos importantes para nuestra ciudad. Por otro lado, el portavoz popular ha destacado que este año hemos tenido menos servicios que en 2019, donde ha echado en falta las juntas de gobierno para terminar el ejercicio o la inexistencia de avances. Además, reclama mayor liderazgo para defender los intereses de la ciudad. Que Mato debe de ejercer el liderazgo que le corresponde como alcalde de Ferrol ante su partido. Y lo digo porque creo que no vale de verdad decir en Ferrol que se apoya el dique, por ejemplo, o el AOR, que son temas estratégicos para el presente y para el futuro de Ferrol, y que después tu propio partido en Santiago y en Madrid pues diga lo contrario y no apoye, como no ha hecho, las enmiendas que se presentaron a los presupuestos generales del Estado, tanto en el Congreso como en el Senado. Por eso queremos pedir ese mayor liderazgo que necesita Ferrol. Cambiamos de asunto. El temporal Vela deja fuerte olas en Ferrolterra y se salda con bastantes desperfectos. El temporal Vela empezó a arremeter con fuerza en la costa de Ferrolterra o Ortegal desde ayer, por lo que hoy se sigue notando. Desde primera hora de la tarde de este domingo se registraron olas que superaron los 8 metros de altura y rachas de viento superiores a 141 kilómetros por hora, concretamente en Punta Candieira, en Cedeira. Además, este lunes la situación se ha mantenido similar, en donde la borrasca Vela ha dejado fuertes vientos, precipitaciones y fuerte oleaje. Por ello continúa decretada la alerta roja en nuestras costas, donde se han registrado olas de entre 8 y 10 metros. También está activo un aviso naranja por vientos de oeste de fuerza de 8 con intervalos de 9 en todo el litoral de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y en el interior, dejando la costa a un lado, hemos podido ver cuáles han sido los desperfectos de este temporal en la ciudad naval, donde el fuerte vendaval ha roto persianas de edificios, ha tirado algunos paneles de la exposición ubicada en la Plaza de Armas sobre Ricardo Carballo Calero. También ha habido contenedores tirados por el suelo, o en la propia carretera de Castilla se ha desplomado una valla que tapaba el hueco existente entre varios edificios. Muy buenas noches. Comenzamos este informativo con buenas y esperanzadoras noticias. Cerca de 75 residentes del área sanitaria de Ferrol reciben hoy por primera vez la vacuna frente a la COVID en la residencia de Caranza. Comienza la vacunación frente a la COVID-19 en el área sanitaria de Ferrol, con en torno a 75 residentes del Centro Sociosanitario de Caranza. Las vacunas llegaban a este centro a primera hora de la mañana. En el área sanitaria ferrolana hay destinados 4 equipos de vacunación formados por 2 enfermeras y un técnico de cuidados auxiliares de enfermería formados específicamente para la realización de la protección frente a la COVID. Silvia, Blanca y Gonzalo era el equipo que comenzaba la preparación de esta vacuna y recibían a los primeros residentes de origen ferrolano. Victoriano Enrique Carracedo, de 79 años, que convive con su esposa en este centro, María Dolores Parrilla Veiga, de 77 años, que era la segunda en vacunarse. En esta primera semana se estima alcanzar un total de alrededor de 700 residentes de 5 centros sociosanitarios vacunados en este área, pero estas cifras dependerán de las vacunas que vayan llegando a Galicia. Se plantea en una primera fase la vacunación de alrededor de 700 personas a la semana, hasta alcanzar los cerca de 2.500 personas entre residentes y profesionales de los centros sociosanitarios pertenecientes. Por su parte, el gerente del área sanitaria de Ferrol, Ángel Facio, ha señalado que esta jornada es muy especial, donde hasta el momento solo contaban con medidas de soporte y pocas medidas efectivas de prevenir, pero ahora ha llegado la vacuna.
La Xunta mantiene las mismas restricciones existentes para fin de año con movilidad entre el 30 y el 1, aunque con alguna variación. En Ferrol, Narón y Aspontes se amplía el horario de la hostelería hasta las 6 de la tarde. El comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia anunció ayer por la noche en un comunicado remitido a los medios de comunicación que se mantendrán las restricciones en las que estaban los ayuntamientos de Ferrol y Narón, encontrándose en nivel medio alto, y el de Aspontes, que está en nivel máximo, por considerar que la situación epidemiológica no permite modificar la situación. Este hecho implica que en el caso de los ayuntamientos de Ferrol y Narón continuarán en los próximos días las restricciones en el nivel medio alto, lo que supone cerrar los establecimientos hosteleros a las 5 de la tarde, salvo a partir de las 12 de la mañana del 30 de diciembre, que se amplía una hora a las 6 de la tarde. En cuanto a la apertura, se comunicó que el día 1 de enero no podrán abrir antes de las 11 de la mañana y asimismo deberán mantener el actual aforo del 30% en el interior y del 50% en el exterior. Asimismo, la agrupación máxima será de 4 personas, continúan las limitaciones especiales de movilidad y la nocturna se mantiene también restringida entre las 11 y las 6 horas. Si bien en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero el toque de queda se amplía hasta la 1:30. Otra de las novedades es que se permitirá en general la movilidad entre las 12 del día 30 y las 11 horas del día 1 de enero. Por lo que las restricciones para la celebración de fin de año se mantienen invariables con respecto a las de Nochebuena. Recomendación de reunirse solo con el núcleo familiar conviviente y, si no es posible, máximo de 2 y 6 personas. Así lo ha explicado el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesalla. Volver a insistir na conveniencia de que as reunións sexan exclusivamente de unidades familiares. Volvemos a pedir e a recomendar aos galegos e as galegas que a cena de fin de ano o día seguinte sexa celebrado exclusivamente no ámbito dos convivintes. Esta é a nosa fundamental recomendación para seguir mantendo estes datos e creemos que a vista dos mesmos non podemos recomendar outra cousa que non sexa a prudencia e manter esas reunións exclusivamente familiares. Admitir e saber que no caso de que esas reunións non puderan limitarse exclusivamente ao eido familiar, pois que sigue sendo a nosa recomendación 2 unidades familiares máximo, con un número máximo de persoas que podan estar xuntas de 10, e que si fora de máis de 2 unidades familiares, ese número máximo de persoas que celebran esas festas sexa de 6. Repito, a principal recomendación é que sexa únicamente de convivintes. Respecto á mobilidade, vamos a manter, polo tanto, tamén a mesma recomendación, a mesma norma que plantexamos para as festas da semana anterior. É dicir, limitar esa mobilidade permitida para encontros familiares exclusivamente ao período que vai desde as 0 horas do día 30 ata as 23 horas do día 1. Nese período estará permitida a mobilidade exclusivamente para encontros familiares, máis alá, por suposto, do xa permitido normalmente, que son os motivos laborales, educativos ou sanitarios. Insisto, polo tanto, que vamos a seguir mantendo esa apertura da mobilidade, non en todo o período, como estaba inicialmente previsto, sino limitado únicamente desde as 0 horas do día 30 ás 23 horas do día 1. Por outra banda, tamén, facendo paralelismo coa semana pasada, ampliamos o horario do toque de queda exclusivamente na noite do 31 ao 1 ata 1:30 da mañán, para dar tempo a que aquelas persoas que pasen a noite bella con familiares poidan, finalizada a festa, pois voltar aos seus domicilios. Tamén vamos a introducir 2 novedades no ámbito da hostelería, especialmente adaptados a esta festa. Por unha banda está a ampliación do horario habitual daqueles concellos que teñen limitación hasta as 17 horas. Para a apertura da hostelería vaise incrementar ata as 18 horas. É dicir, os concellos que estaban en nivel máximo ou medio alto, a hora de peche das cafeterías, neste caso, polo horario, vais estender dende as 17 horas ata as 18 horas. Isto é unha medida que probablemente quede máis alá das festas de Nadal, e é unha adaptación, repito, no tema de horarios de hostelería nos concellos con limitaciones máximas e medio alto. E, por outra banda, especificamente no día de Ano Novo,
vaise poñer a hora de apertura das cafeterías, fundamentalmente, ás 11 da mañán. En lugar da primeira hora, vaise poñer esa limitación a partir das 11 da mañán. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrol. Mañana llega la Nochevieja y con ella la despedida de este año atípico y marcado por la COVID-19, por lo que es el momento de evaluar cómo ha ido la gestión del gobierno local en este año tan difícil. Por su parte, comenzamos con el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, quien manifiesta que los proyectos de 2020 se vieron truncados en marzo por la pandemia, pero que han hecho las cosas que han podido. El año 2020 ha venido marcado por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Fue un año que empezó pues, con unas perspectivas distintas. En el mes de febrero el Gobierno presentó un borrador de presupuestos, que era un borrador de presupuestos tremendamente ambicioso, que tenía como líneas maestras pues, la mejora del espacio público, el fomento de la actividad económica, el desarrollo de proyectos importantes para la ciudad y todo eso se vio truncado pues, en el mes de marzo con el confinamiento derivado del COVID-19. Aún así, a lo largo de este año pues, se han ejecutado una serie de proyectos que habían quedado pendientes, pues muchos de ellos del mandato anterior, algunos proyectos nuevos y sobre todo lo que dedicamos más nuestros esfuerzos fue a dos cuestiones importantes. En primer lugar, a paliar los efectos, digamos, de carácter social que tuvieron que ver con la pandemia y, en segundo lugar, a ayudar, en la medida de lo posible, a todos aquellos sectores de actividad que se habían visto también bastante dañados por precisamente esas restricciones a las que todavía hoy estamos sujetos. Yo espero y deseo que el próximo año 21 sea un año en el que recuperemos la normalidad. Hay que ser prudentes, no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia, pero desde luego lo que sí que tengo que decir es que nosotros tenemos ya un borrador de presupuestos preparado para ponerlo encima de la mesa y desde luego va a llevar aparejado pues un plan para la reactivación y recuperación económica de la ciudad. Desde estos micrófonos quiero decir que espero y deseo que Ferrol mejore a lo largo del año 21 y trasladarle a todos los ferrolanos, en primer lugar, mi agradecimiento por el comportamiento que han tenido a lo largo de todos estos meses tan difíciles y, en segundo lugar, pues desearles también a todos los ferrolanos y ferrolanas una feliz entrada de año en el que les deseo, sobre todo, mucha salud y mucha suerte. Por su parte, el portavoz popular, José Manuel Rey Varela, hace un balance bastante negro de este 2020. Lamenta que el Gobierno redujese los servicios, hubiera más recaudación municipal, pero menos gasto de la ciudad, donde dice terminamos el año sin presupuestos ni proyectos. Valoramos también positivamente la unanimidad política en la ciudad para la adopción de las primeras medidas, las medidas económicas que adoptamos en la primera ola, 2 millones de euros a disposición de los sectores económicos más golpeados. Pero de la misma manera también queremos lamentar que no se hayan aprobado a tiempo las medidas económicas de la segunda ola, a pesar de que todos estuvimos de acuerdo en el pleno del mes de noviembre. Desgraciadamente, ninguno de sus destinatarios va a recibir los importes económicos de estas ayudas esta anualidad. Como también lamentamos que estas ayudas no se completaran con las ayudas de carácter social, de conciliación y de igualdad de oportunidades que propusimos desde el principio. Por eso quiero finalizar también destacando el esfuerzo individual de la inmensa mayoría de los ferrolanos y ferrolanas. Nunca cada uno pudo hacer tanto por sí mismo y por los demás.
Pandemia aparte, cuando hacía el balance del año 2019, hace exactamente un año, decíamos que Ferrol terminaba el año como lo empezó. Y esto textualmente lo dijimos el año pasado en el balance. Sin presupuestos, sin proyecto y sin gobierno. Desde luego, en medio de una pandemia, creemos que estas tres cosas serían más necesarias que nunca. Si son necesarias sin pandemia, con pandemia mucho más necesarias. Y tenemos que decir que este año también acabamos el año como lo empezamos. Sin presupuestos, sin proyecto de ciudad y sin un gobierno que sea capaz de ejecutar ese presupuesto de acuerdo con un proyecto. Hoy es el Día de los Santos Inocentes y nos gustaría poder felicitar al señor Mato por presentar unos presupuestos. Pero, por desgracia, esa inocentada no valdría casi ni un día como este, sino porque es demasiado serio que Ferrol lleve 6 años sin empezar el año con unos presupuestos. En el caso de Ferrol en Común, su líder, Jorge Suárez, señala que el gobierno local no estuvo a la altura de las difíciles circunstancias, pero señala que aún están a tiempo de cambiar. Onde, por desgraza, o goberno municipal non estivo á altura das circunstancias. Temos un alcalde de chapa e pintura que só preocupado polas imaxes que se transmiten del, pero que está pilotando un coche sen motor. Eso vese claramente coa nula interlocución que ten co goberno do seu mesmo partido no Estado. Hai infraestructuras como a liña ferroviaria sen novidades, hai este hostaleiro sen ningún tipo de novidade tampouco acerca do hostaleiro 4.0, estánse perdendo centenares de postos de traballo e non hai absolutamente ninguna medida por parte deste goberno para paliar unha situación que podería ser máis proclive e beneficiosa que nunca cun goberno do mesmo acor gobernando en Madrid. Por outra banda, a nivel local, estamos outro ano máis en orzamentos, acusábase moito a Ferrol en Común de non desenvolver un proxecto de cidade, pero aí está o resultado ben á vista. Todo o que se está a facer é herdanza do goberno de Ferrol en Común, a Praza de Armas, Pasarela de Santa Mariña, as obras de Recimil, a rehabilitación de Ferrol Vello, o Plan Edusi, é o único do que poden sacar algo de partido no actual goberno. Creemos que falta definición, falta unha política e proxecto de cidade conxunto cos grupos que apoiaron a investidura, e iso é o que estaba a demandar a ciudadanía cando se investiu a Ángel Mato como alcalde. Creo que non estaban demandando que únicamente collera eses votos e se pechase dentro do seu despacho, onde non hai recepción a entidades sociais, veciñais, culturais, un goberno cada vez máis opaco e oscuro que creemos que aínda está a tempo de rectificar. Creemos que é imprescindible a estas alturas de mandato ter xa unhas contas pactadas, negociadas e dialogadas con unha esquerda progresista que sempre está disposta a axudar. Nos, no noso mandato, tivemos unha oposición feroz a calquera medida que tomábamos. Queríamos ser leais se estaba outro goberno en minoría nas mesmas circunstancias, pero resulta que é o propio goberno que se pecha en si mesmo e non quere que ninguén axude a construir unha alternativa social de esquerdas para unha cidade que precisa de que as persoas estean en primeiro lugar por diante de calquera consideración partidista, de calquera pegatina ou de calquera rendibilidade electoralista con vistas a un futuro mellor a nivel personal e egoísta de cada un dos membros da corporación. Dentro desta valoración temos que salvar dúas áreas, parcialmente, porque forman parte dun mesmo todo, pero onde logo dende a área de Facenda e dende a área de Benestar, tanto a forma como o fondo son ben diferentes, hai ganas de construir e hai ganas de construir conxuntamente co resto de membros da corporación. O resto de áreas, dende a propia alcaldía ata urbanismo principalmente, pero tamén obras, muller, igualdade, o hermetismo é total e absoluto, falta información, non hai respeto polos grupos da oposición, eso no que redunda algo que é máis de consumo interno, non ten moito interés, que son as liortas entre partidos, pero sí que redunda, en primeiro lugar, en a parte formal, nunha desidia da ciudadanía por parte da clase política, que non quere saber nada dos seus gobernantes, pero, en segundo lugar, no fondo, e no máis importante, é que non se buscan solucións reais.
Y por último, el Bloque Nacionalista Galego, de la mano de Iván Rivas, valora que este año estuvo marcado por un gobierno local mudo y ausente. Contamos cun goberno local que permaneceu ausente, que actuou de unha maneira moi limitada e que parecía paralizado polo medo e a expectativa do que lle dictasen desde outras instancias. Ao mesmo tempo, contamos cun goberno local mudo diante das necesidades básicas que temos de infraestructuras e de investimento público, en relación coas competencias da Administración Estatal e da Xunta de Galiza e que nese contexto actuou exclusivamente propoñendo o de sempre cunha reducción do gasto no Concello de Ferrol, insistindo nesa política de austeridade económica que iniciou o Partido Popular de Rei Varela no ano 2012 e que se prolonga por máis xa de 8 anos e con acompañada de privatizacións dos servizos públicos que o único que fan é precarizar e desmantelar moitas das necesidades que teñen os veciños e veciñas desta cidade máis urxentes. O mesmo que acontecía isto, para poder desenvolver todas estas iniciativas, o único que buscou este goberno foi alianzas cos de sempre, co Partido Popular, para poder permitir que a Autoridade Portuaria non abone os tributos que debería aboar nesta cidade polo peirao exterior, que supón case 1 millón de euros, que alianzas co Partido Popular para acadar rebaixas fiscais en tributos como o IAE, que exclusivamente pagan os negocios con máis de 1 millón de euros de facturación, ou alianzas para permitir seguir privatizando servizos como o de axuda ao novo fogar, que en momentos como este son básicos e esenciais. Creo que o que precisamos nesta cidade é unha política diferente, unha política pública no senso de asumir a responsabilidade de xestionar servizos básicos e facelo en función dos intereses dos veciños e veciñas, a empezar por o ciclo da auga, algo tan básico e que supón unha carga económica para este concello e para os veciños e veciñas de Ferrol exorbitada, unha política que sexa expansiva no gasto, que gaste o diñeiro que ten esta administración non nos bancos e nas entidades financeiras, pagando e amortizando créditos contraídos anteriormente, senón en investimentos públicos, en reurbanizacións, en prestar servizos públicos na cidade. Bienvenidos a este último informativo de este 2020 y comenzamos hablando de la Xunta, ya que Galicia aprueba cerca de 100 planes de gestión en el marco del primer Plan General de Explotación Marisquera con vigencia de 3 años. La Consellería de Mar acaba de aprobar un total de 94 planes de gestión de marisqueo de recursos generales para los próximos 3 años, entre el 2021 y el 2023, que definirán la actividad marisquera de las cofradías de pescadores y de las entidades asociativas del sector gallego durante este periodo. Esta orden tiene como objetivo garantizar que la explotación marisquera en la comunidad se realice con todas las garantías y de manera sostenible, teniendo en cuenta tanto los aspectos medioambientales como los sociales y económicos. Entre las novedades de algunos de estos planes está la inclusión dentro de las actividades de marisqueo de la realización de turismo marinero por los mariscadores en el apoyo del uso sostenible de los recursos. En este sentido, 17 cofradías incluyen estas actividades que pueden computar a los efectos de cumplir los requisitos de actividad suficiente para la renovación de los permisos de explotación a pie. En cuanto a la actividad de trabajar en situaciones extraordinarias y en fechas de Semana Santa y diciembre, el 68% de los planes de gestión aprobados recogen la posibilidad de realizar la actividad extractiva en sábados y días festivos. Con el objetivo de facilitar la actividad marisquera de recogida de algas o de elementos perjudiciales para el medio marino que son necesarios para evitar efectos negativos en los recursos, la orden recoge que estas actividades podrán realizarse todos los días del año, requiriendo solo la comunicación previa a la Administración.